Sean ustedes bienvenidos a esta clase que corresponde a la Cátedra de Nefrología. En esta oportunidad hablaremos acerca de lo que es generalidades en nefrología y mecanismos de acción renal, tomando énfasis en un recordatorio de la anatomía renal. Hablaremos algo de histología y nos enfocaremos a la fisiología renal, puesto que tomando en cuenta esos conceptos básicos podremos nosotros conocer los mecanismos que producen agresión renal. Hablando acerca de anatomía, recordamos que los riñones son dos órganos ubicados a nivel del retroperitoneo. Se encuentran ambos a cada lado de la columna vertebral, aproximadamente a nivel de la 12ª vértebra dorsal y la 3ª lumbar. Tomar en cuenta que el riñón derecho se encuentra unos 2 a 3 centímetros por debajo del izquierdo, esto debido a la relación con el hígado. También en su polo superior se encuentran lo que son las glándulas suprarrenales y tienen una relación cercana con vasos grandes como son la aorta y la vena cava inferior. En cuanto a su configuración externa, los riñones tienen dos caras, una anterior y una posterior, dos bordes, uno lateral, uno medial, por donde sale el hilio renal. Tiene dos polos, un polo superior en el cual se encuentra la glándula suprarrenal y un polo inferior. Tiene la forma de un frijol con unas dimensiones de entre 10 a 12 centímetros de largo por 6 a 7 de ancho y 3 centímetros de espesor. Tiene un peso aproximado de 135 a 155 gramos. En cuanto a su configuración interna, realizando un corte, podemos encontrar dos porciones. Uno, la corteza, que es la parte funcional del riñón donde se encuentran los capilares glomerulares en su mayor porcentaje, y aquí se realiza el proceso del filtrado glomerular. Y la otra porción es la médula, que es más grande, pero tiene un menor flujo sanguíneo, y en esta porción se produce lo que es la concentración de la orina. En cuanto a la vasculatura renal, lo podemos dividir en lo que es la preglomerular y la postglomerular. Entonces, en la preglomerular, como podemos observar en el gráfico, entonces ingresa por lo que es la arteria renal. La arteria renal se va a subdividir en las arterias interlobares, posteriormente las arcuatas, luego las interlobulares, hasta terminar en lo que es la arteriola aferente. En cuanto a los vasos postglomerulares, se encuentran los capilares peritubulares o la vasa recta. Entonces, una vez que ha llegado a las arteriolas aferentes, estas pasan a las eferentes, luego a la vasa recta, que incluye capilares peritubulares del segundo lecho capilar que discurren hacia el lecho venoso. Posteriormente hay un proceso de intercambio entre capilares y los túbulos que dará como resultado la formación de orina, y estos capilares peritubulares drenan en el sistema venoso. En cuanto a la inervación, esta está dada por el plexo celíaco, que tiene ramas adrenérgicas y colinérgicas. Las colinérgicas tienen a la vez mielínicas y amielínicas. En cuanto a la distribución intrarrenal, lo que es el sistema simpático va a abarcar lo que es musculatura a nivel vascular y túbulos. Y el sistema nervioso parasimpático va a inervar lo que es ureter, pelvis y cálices. Después de haber hecho el recordatorio anatómico, pasamos a lo que es la histología. Recordar que la unidad funcional o morfofuncional a nivel renal es la nefrona. La nefrona está conformada por lo que es el glomérulo y el sistema túbulo intersticial. Podemos ver ahí un esquema de lo que es un glomérulo, que va a estar formada por la arteria aferente y la eferente, rodeada por un espacio capsular, rodeada por lo que es la cápsula de Bowman, y se va a continuar con el túbulo contorneado proximal. Tomar en cuenta que el glomérulo es una red capilar, capilar glomerular, que está dada por
dos arteriolas, la aferente y la eferente. Ya esta consta de lo que es un endotelio capilar y de un epitelio capilar. El epitelio capilar, también denominado visceral, está dado por lo que son los podocitos, ya que son células especializadas, y el epitelio parietal lo conforma lo que es la cápsula de Bowman. Se encuentran también las células mesangiales intercapilares, y la cápsula de Bowman va a recibir todo el filtrado glomerular y va a desembocar en el túbulo proximal. Cada humano posee alrededor de 600.000 a 1.500.000 de nefronas, y cada nefrona tiene un tamaño aproximado de 200 nanómetros. Podemos observar estas imágenes que son de microscopía electrónica. Importante también a la hora de recordar histología lo que es la barrera de filtración glomerular, que está conformada por pared de endotelio capilar y los pedicelos, que son las prolongaciones de los podocitos. Estos importantes porque nos van a producir el proceso de evitar que por el tamaño de la sustancia, de su peso molecular o su concentración, vayan a pasar y evitar el paso de lo que son principalmente sustancias como proteínas. La membrana basal glomerular tiene un grosor aproximado de 240 a 340 nanómetros. En cuanto a su composición química, está conformado por colágeno tipo 4 y 5 y glucoproteínas como laminina, fibronectina y entactina. Hablaremos a continuación acerca de lo que son las características celulares de cada segmento del túbulo, de los túbulos, en este caso proximal, asa de Henle, y el túbulo distal. El segmento 1 se caracteriza porque tiene un borde en cepillo y tiene numerosas mitocondrias. El segmento 2, el borde en cepillo desaparece o es más corto y las mitocondrias son menos prominentes. En el segmento 3 existen los procesos celulares e invaginaciones que son casi ausentes, y pequeñas mitocondrias que están distribuidas al azar. El borde en cepillo en el segmento proximal sirve para amplificar la superficie celular apical. Entonces podemos ver más detalladamente las características histológicas. Tenemos en primera instancia del túbulo contorneado proximal. Este se encuentra en lo que es la corteza renal como tal, próxima al glomérulo. Tiene células con ribete en cepillo, es más acidófilo, tiene un menor diámetro luminal y tiene una luz en forma de estrella. Como hemos indicado, le da más amplitud, más superficie, y está diseñado para la reabsorción, porque es en el segmento donde se produce el mayor porcentaje de reabsorción. Tenemos el túbulo contorneado distal, que a diferencia del otro, como pueden ver en el gráfico, este ya no tiene el borde en cepillo. También se encuentra en la corteza renal, se encuentra distal al glomérulo, está revestida por células epiteliales bajas, hay un mayor diámetro luminal, su luz es circular, no es como el otro en forma de estrella, y está también diseñada, en este caso, para lo que es la reabsorción y excreción. Tenemos el asa de Henle. El asa de Henle se encuentra en la médula y está revestida por células cúbicas muy bajas. Son células aplanadas. Tiene una porción descendente delgada que está diseñada especialmente para concentrar la orina, y tiene una porción ascendente gruesa que es impermeable al agua. Tenemos al túbulo colector. Este tiene una porción cortical y tiene una porción medular. Desemboca en los túbulos distales. Presenta dos elementos celulares importantes, las células intercaladas y las células principales. En este segmento va a ocurrir lo que es la difusión facilitada por agua, está mediada por la hormona antidiurética. En cuanto a sus características celulares, tiene un mayor diámetro, las células son más altas y los límites celulares son visibles.
Pasamos a lo que es el aparato yuxtaglomerular, el cual está conformado por las células yuxtaglomerulares y la mácula densa. El aparato yuxtaglomerular, como pueden observar en el gráfico, está formado por la porción terminal de la arteriola aferente, la primera porción de la arteriola eferente, el mesangio extraglomerular, que es la porción que se encuentra entre ambas arteriolas, y la mácula densa es una placa de células especializadas de la porción recta del túbulo distal que se adhiere al polo vascular del glomérulo. Entonces podemos observar lo que es la arteriola aferente, eferente, ya las células yuxtaglomerulares, y esta es la mácula densa. Una vez que ya hemos hecho el recordatorio de histología, pasamos ahora a lo que es fisiología renal. Para esto tenemos que recordar que el riñón no solamente tiene una función de formar la orina, tiene en realidad dos funciones importantes principales. Uno es la función urinaria y la función no urinaria. La función urinaria es netamente la formación de orina, que sería la función primordial. Pero no es la única. La función no urinaria también es muy importante porque es una función reguladora que toma en cuenta el control de la homeostasis, el control de la osmolaridad, de los electrolitos, del agua corporal, el equilibrio del equilibrio de ácido-base, el control de la presión arterial y función endocrina. Vemos nuevamente en este gráfico la función de los riñones, que es la principal, la formación de orina, pero tiene otras, como hemos indicado: control de la presión arterial, del equilibrio ácido-base, función endocrina con producción de hormonas como la eritropoyetina. También tiene un papel importante en el control del sistema renina-angiotensina, control de la homeostasis, control de la osmolaridad plasmática, de electrolitos y de la volemia. La más importante y tal vez la más conocida, y la que vamos a hacer más énfasis, es a la formación de orina. Esta formación de orina, para que pueda producirse, se tienen que dar a lugar tres situaciones, que son la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Antes de eso, recordamos que los riñones generalmente corresponden al 0.5% del peso corporal, pero a pesar de ser un porcentaje tan bajo, reciben entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco, consumen el 7% de la energía total y el 95% más de su gasto energético lo usa para transportar sodio. Entonces, para la formación de orina, el proceso inicial es la filtración glomerular. Este se da a nivel del glomérulo renal. Posteriormente a haberse producido la filtración glomerular, va a ocurrir lo que es la reabsorción tubular, principalmente en el túbulo contorneado proximal. Posterior a la reabsorción va a ocurrir la secreción y, para finalizar, la excreción, para terminar en lo que es el producto final, la orina. Empezamos con la filtración glomerular. Como pueden observar en el gráfico, la sangre va a convertirse en un ultrafiltrado ya al pasar por lo que es el penacho glomerular. Entonces es el paso de fluidos y solutos ya a través del filtro glomerular, ya que en este caso lo compone lo que son los capilares glomerulares. Es un transporte pasivo a favor de un gradiente hidrostático. El material que se filtra es la sangre, ya con todos sus componentes, el lugar donde se produce en los capilares glomerulares, y el resultado es un ultrafiltrado que tiene componente de sangre, células y proteínas. El glomérulo renal filtra aproximadamente 125 ml de líquido por minuto. Esto es lo que se denomina el filtrado glomerular, que puede ser considerado normal, incluso hasta 140, de 90 hasta 140 ml minuto. Para esto es necesario recordar que el corazón bombea 5 litros de sangre por minuto. De estos 5 litros, el 25%, como indicábamos anteriormente, que equivalen a 1.25 litros minuto, va al riñón. Si esta cantidad de sangre no llegara al riñón, entonces el riñón empieza a fallar, porque hemos dicho que es un órgano muy vascularizado.
De estos 25%, el 55%, o sea, 690 ml minuto, es plasma, ¿ya? Y el 20%, es decir, 125 ml minuto del plasma se filtra, ¿ya? El 20% del plasma se filtra. El 99% del filtrado se va a reabsorber y solo el 1% de este filtrado, es decir, 1 ml minuto, se va a excretar en forma de orina. Para que ocurra esto, existen mecanismos de filtración glomerular que favorecen, fuerzas que favorecen y fuerzas que se oponen. Entonces, la principal fuerza que favorece es la presión hidrostática capilar, que tiene un valor de 60 milímetros de mercurio. Las fuerzas que se oponen son la presión coloidosmótica del capilar glomerular, tiene un valor de 32 milímetros de mercurio, y la presión del espacio de Bowman, que tiene un valor de 18 milímetros de mercurio, también conocida como presión oncótica glomerular. Sumamos estos dos, nos da 50 y hacemos la resta correspondiente. 60 menos 50 nos da 10 milímetros de mercurio, que sería la presión efectiva de filtración o presión de filtración neta de lo que indicaba esta membrana capilar glomerular, que es una barrera que no deja pasar sustancias, en este caso las proteínas. Para que ocurra este filtrado glomerular existe un control fisiológico, tenemos un control hormonal y la activación del sistema nervioso simpático. Cuando el sistema nervioso simpático se activa, disminuye la filtración glomerular. Este efecto tiene importancia durante los trastornos agudos y graves porque es un mecanismo de defensa, por ejemplo, en casos de hipotensión, en casos de shock hipovolémico, cuando no llega la cantidad adecuada de sangre al riñón, entonces se activa este sistema y disminuye la filtración glomerular para proteger. Tenemos lo que es el control hormonal por autocoides y a la circulación renal. Entonces, las hormonas que reducen la filtración glomerular son la adrenalina, la noradrenalina, la endotelina, produciendo vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente. Y las hormonas que aumentan la filtración glomerular son principalmente el óxido nítrico, porque disminuye la resistencia vascular renal, y también las prostaglandinas, generalmente la prostaglandina E2 y la I2, y también la bradicinina. La angiotensina 2 también tiene un efecto potente constrictor a nivel de la arteriola eferente, y también esto ayuda como autorregulación. Pasamos ahora, una vez que se ha producido lo que es la filtración glomerular, pasamos a lo que es la reabsorción. Entonces aquí tenemos nuestro gráfico para que nos va a ayudar para que comprendamos este proceso. Hemos indicado que en primera instancia a nivel del glomérulo ocurre lo que es la filtración, ¿ya? Una vez que ya ha ocurrido este proceso de filtración, pasa a lo que es el túbulo contorneado proximal para el proceso de reabsorción, ¿ya? Entonces aquí hay una reabsorción controlada por retroalimentación. Aquí se recupera prácticamente más del 80% del filtrado. Se recupera el bicarbonato, glucosa, aminoácidos y fosfato. Posteriormente pasa lo que es por el asa de Henle. Aquí en el asa de Henle hay lo que es el sistema de contracorriente para que se produzca la reabsorción de magnesio, de sodio, potasio, cloro y el resto del bicarbonato. Aquí es importante dividir al asa de Henle porque tiene sus dos porciones, la porción descendente que es permeable al agua y la porción ascendente que es impermeable al agua. Luego el ultrafiltrado va a pasar a lo que es el túbulo contorneado distal, donde se va a producir también reabsorción de sodio y cloro y dilución con ajuste de calcio. Aquí esto, a diferencia de en el túbulo proximal, no va a haber retroalimentación, la retroalimentación no va a ser requerida. En cambio, en el proximal sí se realiza por retroalimentación. Posterior a eso va a pasar al túbulo
colector. Hemos dicho que en el túbulo colector se encuentra tanto a nivel de la corteza y de la médula. En primera instancia, a nivel cortical, va a haber reabsorción de sodio, ajuste final de potasio y el ajuste final del pH, para finalmente pasar al túbulo colector medular, donde se va a mantener el pH, va a haber un ajuste final del volumen y la concentración de diuresis y va a terminar en lo que es la orina final. Para que ocurra toda esta reabsorción existen mecanismos de reabsorción que generalmente son activos y pasivos. Entonces, en cuanto al transporte activo, tenemos dos tipos de transportes activos, el primario y el secundario. El primario se va a dar con lo que es la hidrólisis del ATP, ya el que lo va a realizar la ATPasa unida a la membrana, para que con esta ATPasa, ¿qué sustancias se van a transportar? Generalmente sodio y potasio. Esta bomba ATPasa se ubica en las células vasolaterales de la célula epitelial tubular. Ahora, el transporte activo secundario va a estar mediada por una molécula transportadora que generalmente es una proteína y la energía es tomada por la que fue liberada del transporte primario. Generalmente, ¿qué sustancias van a recurrir a este transporte activo secundario? Es la glucosa. Y el último mecanismo de reabsorción está dada por difusión pasiva. ¿Y qué sustancias van a ser por difusión pasiva? Va a ser cloro, urea, agua y otros solutos. En cuanto a los porcentajes de reabsorción, ya en primera instancia quiero recordar que más del 90% se va a reabsorber del total de líquido de ultrafiltrado. ¿Ya? Y la mayor parte va a realizarse en el túbulo contorneado proximal. Nos indica que de un 60 a un 80%. Ahora, a nivel de la asa de Henle va a reabsorberse aproximadamente un 30%. A nivel del túbulo contorneado distal, un 7%. Y a nivel del túbulo colector, solo un 2 a un 3%. Tenemos aquí en este cuadro la comparación de las sustancias en cuanto a la cantidad filtrada y a la cantidad reabsorbida y la cantidad excretada. Entonces, la cantidad filtrada de glucosa, 180, y se reabsorbe en un 100%. No se debería excretar nada en la orina. En cuanto al bicarbonato, la cantidad filtrada es 4.320 y la reabsorbida 4.318, se excreta solo un 2% y en realidad es reabsorbido un 99%. De igual manera, el sodio se reabsorbe en un 99.4%, el cloro en un 99.1%, el potasio en un 87.8% y vemos acá la urea es la que menos se reabsorbe, solo en un 50%, y en realidad la creatinina no se reabsorbe. Vamos a detallar por cada segmento. En el túbulo contorneado proximal, agua en un 65% se reabsorbe por mecanismo de ósmosis, sodio en un 65%, como hemos indicado, por la bomba sodio-potasio y por cotransporte, glucosa en un 100% por cotransporte y difusión facilitada, aminoácidos en un 100% por cotransporte y difusión facilitada, cloro 50% por difusión, bicarbonato hasta 90% por difusión facilitada y urea solo 50% por difusión. Se secreta hidrogeniones, urea de forma variable. En el asa de Henle, la reabsorción, hemos dicho, es menor, agua 15% por osmosis, sodio 20 a 30% por cotransporte, potasio 20 a 30% por cotransporte, cloro 35% y bicarbonato 20% por difusión facilitada. A nivel del túbulo contorneado distal, agua, la reabsorción del 10 a 15% por osmosis, sodio solo 5% por cotransporte, cloro 5% por cotransporte y calcio es variable dependiendo si ha sido estimulado o no por la aparato hormonal. Tenemos que recordar que en el túbulo colector existen lo que son las células principales
y que tienen receptores tanto para la hormona antidiurética y aldosterona en su mayoría. Y acá, a nivel de lo que es el túbulo colector, la reabsorción se va a producir de agua en un 5 a 9% estimulada por lo que es la hormona antidiurética. El sodio solo 4% por la bomba sodio-potasio y la urea es variable. Quiero también hacer énfasis en que la reabsorción a nivel del túbulo distal y el túbulo colector cortical va a depender, aquí influye mucho las células, qué tipo de células van a participar. Las células principales van a reabsorber sodio y agua y secretan iones de potasio, y las células intercaladas reabsorben potasio y bicarbonato y secretan iones de hidrógeno. A nivel de lo que es también en el túbulo colector, en su minoría participan en la homeostasis del pH sanguíneo. Entonces hay reabsorción de bicarbonato de forma variable, urea de forma variable y secreción de hidrogeniones de forma variable. La concentración y dilución de orina va a depender mucho del gradiente osmótico de la médula renal. La orina va a ser diluida si es que no hay acción de la hormona antidiurética y va a ser concentrada por efecto de la hormona antidiurética. El gradiente osmótico de la médula renal tiene en cuenta dos situaciones. Primero, la diferencia en la permeabilidad y reabsorción de agua y solutos en el asa de Henle, y segundo, el mecanismo de contracorriente también en el asa de Henle. Luego de que se produzca la reabsorción en los diferentes segmentos tubulares, ocurre lo que es la secreción tubular. Entonces, a nivel del túbulo contorneado proximal se secreta hidrógeno, urea, amonio. A nivel del asa de Henle, urea. A nivel del túbulo contorneado distal, potasio, hidrogeniones, y a nivel del túbulo colector, potasio, hidrogeniones también. Y de esa manera se va a dar lugar al proceso total de la formación de la orina con excreción urinaria. Entonces recordábamos que en la arteria eferente y eferente, a nivel de lo que es el glomérulo, ocurría la filtración. Posteriormente este ultrafiltrado pasaba a los túbulos y ocurría la reabsorción. Posteriormente la secreción, y para finalizar la excreción urinaria es resultado de la filtración menos la reabsorción más la secreción. Y para finalizar, hemos indicado que el riñón tiene funciones urinarias y no urinarias. Todo lo anterior en cuanto a la formación de orina correspondía a la función urinaria, que hemos dicho que es su principal función, pero también tiene funciones no urinarias, y en esas se encuentran lo que es las funciones endocrinológicas. Tenemos en primera instancia que a nivel del aparato yuxtaglomerular se produce lo que es la renina, y la renina, mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a controlar lo que es la presión arterial. En segunda instancia tenemos lo que es a nivel del intersticio, a nivel de los fibroblastos, van a producir la eritropoyetina. La eritropoyetina va a ayudar a la formación de lo que es los glóbulos rojos, y entonces por ende al control de la anemia. Entonces es por eso que en estos pacientes, cuando tienen afectaciones importantes en estadios avanzados de la enfermedad, ya no producen eritropoyetina y empiezan a presentar anemia. Y en tercera instancia tenemos lo que son las células tubulares proximales, que son productoras de lo que es la 1-alfa hidroxilasa, que va a intervenir en lo que es la vitamina D, y por ende en lo que es el control del metabolismo calcio y fósforo. Entonces, como podemos ver, el riñón también tiene funciones endocrinológicas, además de las funciones urinarias.